Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno estar en compañía de ustedes a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y también a la gente linda que nos sigue por nuestra plataforma de YouTube. Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que de repente nosotros no hemos puesto atención a él o lo hemos dejado de lado, y es de la dificultad del aprendizaje. ¿Por qué se dificulta aprender? ¿Por qué para otros es más fácil? ¿Por qué de repente los niños tienden a ser más versátiles y los adultos de repente sentimos que nada entra en nuestra cabeza? De todo esto estaremos hablando con el licenciado Warren Ochoa, psicólogo especialista en estos temas. Bienvenido, Warren. Un gusto estar aquí nuevamente en Suyapa Medios, Suani. Y sí, definitivamente las familias tienen muchas dificultades, se enfrentan a muchas dificultades dentro del entorno escolar, sobre todo. Siempre que de repente un niño está empezando a quedarse atrás en algunas áreas pequeñas, entonces las familias de repente experimentan mucho sufrimiento porque tal vez el niño o la niña no logra adecuadamente avanzar en sus clases, empieza a tener bajos resultados. Esto es causa de preocupación, de ansiedad, de malestar y de inadecuación para los padres y las madres, que de repente sienten culpa, pueden experimentar culpa, ansiedad, porque no saben cómo ayudarle adecuadamente al niño o a la niña para que pueda salir adelante con las dificultades que tiene, para que pueda ser exitoso, para que se pueda sentir bien, para que su autoestima sea adecuada y para que el niño pueda, al mismo tiempo, el niño o la niña pueda disfrutar de sus tiempos libres sin que sea una pesada carga sobre él, las compensaciones que tenga que hacer para salir adelante en sus estudios. Algo bien importante es que nosotros siempre decimos que nunca terminamos de aprender. Jamás. Siempre vamos aprendiendo en la vida a lo largo de este transcurrir, ¿verdad? En la vida vamos aprendiendo, pero hay personas que refieren que les cuesta, se les hace muy difícil aprender, y creo que cuando estamos entrándonos más en los años sentimos más cuesta arriba el aprendizaje. ¿Esto es normal o es una cuestión de actitud, Warren? Esto en realidad el aprendizaje, si estamos en un área específica del quehacer humano, en un área de desarrollo profesional y personal, entonces cuando nos concentramos en un área particular, el aprendizaje, pues si lo definimos conductualmente en la psicología, se define el aprendizaje como un cambio conductual. Entonces, cuando logramos aprender y dominar conceptos, hay distintos tipos de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje, el teórico conceptual, que es el saber conceptual. El aprendizaje procedimental, que es cuando aprendemos a hacer algo. Y el aprendizaje del ser, el aprendizaje ético. Entonces, son básicamente tres tipos de saberes. Y normalmente cuando tenemos que modificar algo, o sea, hay algo que no sabemos y tenemos que saltar hacia ese dominio conceptual, procedimental o ético, no es fácil. No es nada fácil, nunca el aprendizaje es fácil. Lo que sucede es que en el caso de los adultos normalmente saltamos venimos del preescolar, los que tuvimos suerte de asistir a un preescolar, porque no todas las personas han podido asistir a un preescolar. Luego el proceso de educación primaria, la secundaria, la universitaria y posgrados. Hay muchas personas que cuando llegaron a un nivel particular ya dejaron de aprender. Entonces, cuando tienen que volver a encontrarse en un proceso de especialización, de maestría o de estudios superiores, les cuesta porque han perdido la práctica. Pero estudiar nunca es fácil y aprender nunca es fácil. O sea, si el proceso es continuo, se le dificulta menos a la persona. Sí. Porque está muy fresco en ese ejercicio, por decirlo así. Sí, Suani. De hecho, o sea, hay que tratar de convertirnos en aprendices para toda la vida. No solo por el hecho de continuamente estar creciendo, sino porque nos sirve
también de un medio de prevención de enfermedades del deterioro cognitivo. O sea, ahí nos estamos pues previniendo también de el Alzheimer mientras nos mantenemos activos. Entonces es importante mantenerse estudiando, mantenerse aprendiendo algo, alguna nueva habilidad, cocina, pintura, música, canto, algún deporte, pero mantenerse activo siempre aprendiendo algún tipo de destreza o algún nuevo concepto. Entonces, el aprendizaje no es fácil. El aprendizaje no es fácil. Hay un psicólogo ruso desconocido para muchas personas, pero en realidad es central su papel en el desarrollo de la psicología y la psicopedagogía, que se llamaba Lev Seminovich Vygotsky. Él hablaba de capacidades mentales superiores, que son como el análisis, la síntesis, la abstracción, la anticipación, planificación, la conciencia, la memoria, el lenguaje y el aprendizaje sistemático. Y estas capacidades mentales superiores es la que nos diferencia de los demás animales, porque somos animales. Entonces, lo que nos diferencia de eso es el uso de esas capacidades. Y algunas veces hay problemas de tipo fisiológico, de tipo neurológico, que producen dificultades en algunas de estas áreas, sobre todo en un área específica del cerebro, que es la corteza cerebral, y dentro de la corteza cerebral nos vamos a la corteza del lóbulo prefrontal. Y la vamos a ir manejando en lo que nos permita el tiempo, ¿verdad? Claro. La posibilidad del tiempo. Le invitamos a la gente para que hagan sus consultas al 2257-1704 o bien nos manden un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Fíjense que muchas veces los padres entramos en la frustración, ¿verdad? Cuando estamos grandes, pues nosotros aprendemos a nuestro modo, ahí vamos. Pero cuando se trata de los niños es difícil para nosotros porque decimos, pero este niño no aprende y todos van aprendiendo y él no. Todos tenemos diferentes formas de captar o de aprender, es decir, la forma en que Warren aprende no es la misma que voy a aprender yo, o la forma de que yo aplico el conocimiento no va a ser la misma que la hace él. Sin embargo, nosotros en las escuelas públicas y privadas, pues los niños se les enseña todo de la misma manera, salvo algunas excepciones de algunas escuelas que quizás tengan un aula de recursos para encaminar al niño que sea un aprendizaje más conciso y preciso para él, es decir, ¿verdad? Ocurre eso. Sin embargo, muchas veces los padres se ven en esa dificultad donde dicen, ¿cómo hago para que mi niño aprenda? No aprende. Hay niños, nosotros lamentablemente en el sistema de educación nacional tenemos niños que ya están cursando un quinto, sexto grado y no han aprendido bien la lectoescritura todavía. Claro. Porque existen una serie de falencias que le han imposibilitado esto. Sumado a ello, lo veía yo, por ejemplo, yo de niña aprendí a leer con el Nacho, sin embargo ahora ya el Nacho, esa lectura silabiada no funciona, hay que enseñarle una sola palabra al niño, según lo que escuchaba hace poco, ¿verdad? Bueno, usted más que yo lo sabe. Bueno, de hecho, a uno se le complica. De hecho, los procesos de educación, antes era el aprendizaje silábico, que en realidad ha quedado en desuso en la mayoría de los procesos, y es más un proceso de educación en el cual el niño o la niña va aprendiendo primero es muy importante la vinculación del fonema, o sea, el sonido, con el significado o el significante que éste porta. Y cuando esto se da, cuando se vincula por ejemplo, de repente yo casa con la figura de una casa, entonces yo recuerdo muy bien la palabra integrada, entonces posteriormente aprendo el grafema, o sea, yo conozco elementos de mi realidad con el sonido, miro los elementos que significan, los estudio, puedo formar oraciones y después voy al análisis del grafema. Porque es muy fácil que si desarrollo el aprendizaje primero en los grafemas, en las letras separadas, luego en las sílabas, entonces es difícil que la gente integre el conocimiento, y lo que queremos en los procesos de aprendizaje es que las personas logren integrar no solo palabras, porque
las sílabas en sí no significan nada, las letras tampoco significan nada. Tenemos palabras y tenemos frases y oraciones que sí cargan significado. Entonces es fácil fortalecer un problema de dificultades en la comprensión lectora si se inician los procesos de educación a través de las sílabas o de los grafemas. No tiene sentido. Sí, es cierto. Y este era un proceso desarrollado sobre todo por un excelente psicólogo, educador, abogado brasileño, Paulo Freire, un educador que hablaba sobre un proceso de educación en el cual se le enseña a las personas a partir de su realidad. No me voy a poner yo a hablarle a las personas, digamos campesinos, de uvas, por ejemplo. Si ellos en su realidad tal vez puede ser que ni siquiera nunca hayan visto una uva. O sea, tiene que ser con algo que vivencial, es decir, el aprendizaje tiene que ser con algo vivencial para que tenga y surta efecto. Exacto. Es decir, no puedo hablarle, por ejemplo, a una persona de una cámara de televisión si no convive con ella. Exacto. Es un ejemplo, ¿verdad? Exacto. Nos hacen una pregunta, Warren, que yo creo que también tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Porque esto es estímulo versus castigo. Mi pregunta es, cuando se porta mal y yo lo castigo y la mamá lo premia, ¿qué puedo hacer? Estamos hablando... Cuando hace las cosas mal y ella lo premia. Creo que estamos hablando de una maestra, ¿verdad? No sé. Sí. Es mejor que los procesos de entrenamiento y de formación de niños y niñas sean procesos que son integrales, en el sentido en el que hay un equipo docente, los directivos del centro educativo, los maestros, porque cuando hablamos de no es solo un maestro, sino los maestros de las clases como música, arte, educación física, computación, todas las clases integrales, y el maestro de grado cuando tenemos en escuela primaria, o todas las clases específicas, pues se reúnan y se pongan de acuerdo en un tratamiento específico para cada niño, porque como usted ya lo decía anteriormente, es importante que se dé atención al niño y que en este equipo de entrenamiento hubiese psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y los padres de familia, porque la responsabilidad principal y primordial de los procesos de educación son de los padres. O sea, los primeros responsables de la educación de un niño y de una niña son los padres de ellos. Y ahí es importante, voy a hacer una pausa, pero es que de repente ocurre esto, se nos habla tanto de darle un estímulo positivo al hijo. Ahora, el detalle está no en cuestionar, hiciste mal esto, o sea, ¿cómo podemos mejorarlo? Pero muchas veces el padre ni siquiera sabe de qué manera ayudarle al hijo. Entonces de repente llega el niño con una nota mala porque no pudo resolver un problema matemático o hacer un ensayo, ¿verdad?, en español, pero el padre no sabe cómo. Entonces él tiene dos opciones, como dice esta persona que nos escribe. Su mamá le da un incentivo, o sea, le da un regalito para que se sienta motivado, pero él le quiere castigar. Entonces ahí es donde entra toda esta dificultad de no saber cómo afrontarlo, cómo enseñarle al niño. Pero voy a hacer una pausa y al regreso continuamos con el tema. Estamos hablando de las dificultades del aprendizaje, no solamente en los niños, también las personas adultas que sienten que están experimentando. Nos pueden llamar 2257-1704 o mándenos un mensaje al 9902-9571. Estaremos hablando también del déficit de atención e hiperactividad, cuando dice que el niño no puede estar sentado, no hay forma de que se siente cuando está recibiendo una lección. De todo esto estaremos hablando al regreso de la pausa, no nos cambie. Qué bueno que sigue con nosotros su programa Con Salud, y estamos hablando de las dificultades del aprendizaje. Y es importante, de repente usted dice, ¿por qué mi hijo no confunde las letras de repente? ¿Por qué no logra expresarse bien? Bueno, podría tener algo que le llaman dislexia, pero el experto nos va a hablar, Warren. ¿Por qué no puede sumar 2 más 5? ¿Por qué se le dificulta ese 2 más 5? ¿Por qué la parte ortográfica no logra, por más que yo me pongo con él y todo? Pues de eso estaremos hablando, para que usted
usted se oriente, quizás su niño, su niña, su adolescente, su joven, hay personas que incluso han vivido, lo hemos hablado en otras ocasiones, han llegado a ser profesionales y han tenido un problema de dislexia y no lo sabían, de repente no fue bien abordado desde la primaria o la secundaria, no se dieron cuenta, hasta que de repente la persona pues opta por buscar una asesoría y se da cuenta. Entonces eso es lo que queremos, que la gente hoy en casa pues se oriente de alguna manera y sepan que tiene solución, siempre y cuando se descubra a tiempo. Le invitamos para que nos llame 2257-1704 o nos mande un mensaje al 9902-9571. Bien, Warren, ¿con qué vamos a comenzar? ¿Con la dislexia? Bien, cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, normalmente hablamos de 4 trastornos, aunque a veces se habla, la mayoría de las veces se habla de 3. En primer lugar tenemos un trastorno que se da en un problema de comprensión y procesamiento del lenguaje, sobre todo del lenguaje de la lectura. Ahí podríamos hablar de una dificultad en el procesamiento del lenguaje y la decodificación de lo que se está leyendo, todo el lenguaje escrito. Puede ser que haya cambio de palabras, sustitución de palabras, cambio de letras, sustitución de letras. Puede ser que haya una lectura fluida, pero no haya un proceso de comprensión adecuado. Puede ser que haya una dificultad en la velocidad de la lectura. Puede ser que haya ese proceso de sustitución de palabras. Ese es un especificador en relación a los trastornos de aprendizaje en función de la lectura. Tenemos en pantalla un ejemplo, lo vamos a escribir para las personas que nos escuchan a través de la radio. Por ejemplo, confundir la D con la B. ¿Esto es dislexia? No. Bien, sí. Es que eso es como una forma, es como un estereotipo de lo que es la dislexia en realidad, de las confusiones, o puede ser de la disgrafía también, confusiones o inversiones de letras, o tal vez incluso de letras y de signos de grafemas. En realidad, algunas veces los niños y las niñas disléxicas pueden ver de forma normal, pero al momento puede ser que hay un estímulo visual, hay una transformación de ese estímulo visual en un impulso nervioso, luego ese impulso nervioso, este es un proceso algo complejo, ese estímulo nervioso llega a el área cortical, cuando estamos hablando de un estímulo visual, el área cortical del lóbulo occipital, al área de interpretación primaria, luego pasa a un área de interpretación secundaria y luego al área de interpretación general, a donde se le da sentido y se integra el sentido de lo que estamos leyendo. Aquí entran en función muchas estructuras corporales y cerebrales particulares a nivel de la corteza cerebral. Y entra en juego específicamente el área de Broca y el área de Wernicke y el fascículo arcuato cuando estamos hablando del lenguaje, que se encuentran en el lóbulo temporofrontal, o sea, temporofrontal izquierdo, o sea, la conexión entre eso. Hay muchas estructuras cerebrales aquí, entonces esa complejidad, hay algún tipo de disfunción en estas áreas cerebrales y entonces el niño o la niña no logran procesar adecuadamente. Ahora, la forma más fácil de expresarlo y de explicárselo a una persona que no sufre del trastorno es tal vez poniéndole un texto en el cual yo tengo todas las letras donde yo puedo entender el significado, tal vez a golpe de vista, y si leo las palabras que están movidas, puedo entender el significado, que es algo raro, pero no logro entender lo que está escrito, pero sí lo que se está diciendo. Entonces, esa es una forma fácil de explicarle a la mayoría de la población qué es la dislexia. Normalmente la dislexia pues se manifiesta en este problema de velocidad lectora, de comprensión lectora o de sustitución o cambio,
que esa es una manifestación, sustitución o cambio de las letras o de las palabras. Entonces, de repente a un disléxico usted, o una disléxica, usted le puede poner un texto y puede sustituir, pedirle que lo lea en voz alta, y puede sustituir palabras, puede leer tal vez muy lento. O sea, ¿me puede cambiar entonces? Puede por ejemplo, cambiar. Le puedo poner casa y me lo cambia por taza, un ejemplo, Podría ser. o por otra palabra. Sí, podría ser, pero en general es una dificultad en el procesamiento del lenguaje escrito, y esa decodificación, sobre todo, tenemos como un procesador específico del lenguaje que usted en casa lo está poniendo en práctica, sobre todo el área de Wernicke, que se encuentra en esta parte izquierda, en el lóbulo en el área temporofrontal. Y nosotros, cuando estamos hablando, ponemos en práctica, ponemos en uso el área de Broca, Broca es articulación del lenguaje y Wernicke es el área de decodificación del lenguaje. Y hay un punto de comunicación entre estos dos, que es el puente arqueado o el fascículo arcuato, que de repente pues nos ayuda a procesar toda esta información. ¿Qué pasa entonces? Esa es la primera, un trastorno del aprendizaje con dificultades en la lectura. Y las dificultades pueden ser distintas, pueden presentarse todas o puede presentarse alguna de ellas. Luego tenemos un trastorno específico del aprendizaje en relación a la escritura. O sea, un niño o una niña puede tal vez tener dificultad para mantener el centro del renglón, y es esta escritura que va agarrando hacia la luna, o cuando le decían a uno en la escuela, ¿para dónde vas? Vas hacia el Picacho, le decían a uno. Y entonces esa escritura que va hacia arriba, que no puede mantenerse en... que no puede mantener el centro de un renglón, que se sale de un renglón. Es una dificultad de aprendizaje. Este es un signo. En realidad ese no es, porque algunas veces salirse del renglón puede ser un signo que nos podría indicar un problema de disgrafia, o de repente que escribe hacia abajo. O tal vez que ahí se da también esa sustitución o inversión de letras y números, o de repente la sustracción de letras de una palabra. Entonces, o también la calidad de la palabra. O sea, cuando tenemos estos problemas, hay sustitución, cambio, sustracción, o le agrega incluso algún tipo de letras a alguna palabra. Cuando se están dando estas dificultades, entonces todos estos signos de la calidad de la escritura, sustitución, inversión, el mantener el centro, entonces podemos hablar de una disgrafia, de signos que nos podrían indicar un problema de disgrafia. Cuando no se logra, sí. Cuando no se logra, pues, escribir de una forma adecuada. O que si lo comparamos, tanto en la lectura como en la escritura, como en el cálculo, comparamos a esa niña o a ese niño con otros niños de su edad y vemos que tiene un retraso significativo en relación a los niños de su edad. Tenemos una llamada y ya voy a hablar un poco adelante de cuando se toma el lápiz, por ejemplo. Ese es uno de los primeros choques que existen entre maestro y padre. Dicen, tiene que enseñarle a tomar bien el lápiz. El niño tiene que ser diestro porque escribe con la mano izquierda. O sea, y ha ido cambiando un poco esto. Incluso ahora se utilizan algunos materiales como tijeras, cosas especiales para los niños que no son diestros, y hay algunos que logran llegar a ser ambidiestros en esa práctica. Pero tenemos una llamada esta mañana, Warren. Muy buenos días, le escucha el licenciado Ochoa. Buen día. Hola, díganos. 100 preguntas, unas cuantas. ¿Por qué en el aprendizaje se nos hace más fácil aprender lo malo que lo bueno? No en cuestión estoy hablando de que uno empieza a escribir y como que es diestro o zurdo, ¿va? Entonces, ¿por qué se nos hace más fácil aprender lo malo y no lo bueno? Esa es una. Para una persona que, digamos, de tercera edad, que ha tenido problemas de eventos cerebrovasculares y que ha tenido problemas de convulsiones, entonces los médicos dicen se queman unas ciertas neuronas, y otros dicen que las neuronas se regeneran. En este lugar de las teletones que hay terapias de lenguaje, entonces para volver a rebobinar todo aquel aprendizaje.
Sí. Y todo eso. Bueno, gracias. Bien, gracias. Bien. Es más fácil aprender, tal vez podríamos decir que es más fácil aprender lo malo, porque para que las cosas no mejoren, lo único que uno tiene que hacer es dejar de atenderlas o dejar de cuidarlas. Póngase a pensar en su casa. Si usted deja de pintar su casa la pintura se le va a empezar a manchar, se le va a empezar a caer y pues ya no se va a ver tan bien. Los muebles de su casa, si usted no los cuida, no los limpia, el techo, el sistema eléctrico, si usted de repente una gotera se le va dejando pues descuido, ya se le transforma en una fuga significativa, igual los servicios, igual los baños. Igual pasa con nosotros. O sea, para que los elementos mejoren, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere recursos. Y para que los elementos de la vida personal de uno empeoren, simplemente hay que desatenderlos y dejar de prestarle atención. En cuanto a los procesos de terapia, sobre todo los especialistas para esto son los logopedas, que es un proceso específico en el trabajo del lenguaje. Cuando estamos hablando del lenguaje, pues un procesamiento, un proceso de modificación conductual. Nos estaba hablando este compañero de un accidente cerebrovascular donde hay terapia funcional específica, y estos procesos se llevan a cabo en equipos que son multidisciplinarios, donde pueden haber neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas funcionales que le ayudan a la persona posterior a un ACV, un accidente cerebrovascular, para recuperar y recablear, por así decirlo, o rebobinar las funciones o las estructuras corticales para que la persona pueda recuperar su funcionalidad. Y precisamente es lo que se hace y lo que se pretende hacer, estas terapias de modificación en las personas que tienen algún problema de, como estábamos hablando anteriormente, de un trastorno específico del lenguaje, específicamente en la lectura, o un trastorno específico del lenguaje en la escritura, y el otro, que es el trastorno específico del lenguaje en la calculia. Cuando hablamos de eso, es una dificultad en el procesamiento de los números, específicamente la magnitud de los números, el significado de los números, los procesos de cálculo, alteraciones en el proceso de cálculo o sustitución, o pues tal vez la sustracción de partes de los procesos de cálculo, unos procesos de incomprensión. Entonces, cuando estamos hablando de estos problemas de aprendizaje que hemos mencionado, normalmente pues tomamos en cuenta esos tres, aunque algunas veces se habla de un cuarto, que es la disortografía, que son personas que pueden leer y escribir adecuadamente, pueden llevar un proceso de cálculo tal vez adecuadamente, pero normalmente no logran incorporar adecuadamente la ortografía al momento de escribir. Entonces, estas personas tenemos que hablar de estilos de aprendizaje y algunos pues diagnósticos diferenciales específicos cuando estamos hablando de eso. Ya voy a hablar un poquito después de eso, de lo que le decía, de tomar el lápiz, qué pasa cuando el niño no es diestro. La norma ha ido cambiando, qué bueno, ¿verdad? Pero que la norma indicaba que el niño tenía que ser diestro, pero ¿qué diferencia hay entre si es diestro o escribe con la mano izquierda? Vamos a hablar un poco de eso, si dificulta eso el aprendizaje o no, pero me hacen aquí una consulta al 9902-9571, que es una persona que quiere trabajar, tiene problemas porque le dio un meningitis y le dicen que tiene problemas de aprendizaje y le han hecho sentir mal, no puede conseguir trabajo y esto le tiene con un estado de ánimo
bajo. O sea, ya hablamos de meningitis, es un proceso delicado donde ha habido una inflamación, ¿verdad? Sí, una inflamación de las meninges por un proceso, por una infección. Sí. Y las meninges pues son unas estructuras que están, bueno, colchones que protegen el encéfalo, que es la pía madre, la dura madre y las aracnoides, que nos sirven específicamente pues para proteger esto. Y hay trastornos derivados después del proceso posterior de una enfermedad de una meningitis, y puede ser que tenga alteraciones y que necesite procesos de terapia que le pueden ayudar a salir adelante. En la carrera de terapia funcional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras puede encontrar ayuda para pues recuperar la funcionalidad y para pues salir adelante. Qué bueno. Y pues poder encontrar un trabajo adecuado para... Claro, me imagino que ha pasado por el proceso, todavía no ha llegado a esa rehabilitación que necesita antes de enfrentarse a este proceso de conseguir un empleo o un trabajo. Y es importante que agarremos ánimo, ¿verdad? No estemos desanimados, porque el desánimo no le va a ayudar también a salir adelante. Pero tenemos otra llamada, Warren. Muy buenos días, le escuchamos. Que le baje al volumen. Sí, buen día. Sí, díganos. Fíjese que quería hacerle una consulta al licenciado. Fíjese que tengo una hija, está en tercer grado. Ella desde primer grado me confundía la D con la D, pero solo para escribir, para leer me la lee bien. Igual voy con mi hijo de primer grado, que ahorita ya aprendió a escribir y a leer, tiene el mismo problema. Entonces yo quería preguntarle qué puedo hacer para que no me confunda la D con la D, qué ejercicios tengo que ponerlo a hacer o qué. Porque si tenemos el mismo problema con la niña que ya está en tercero, con el niño que está en primero ahorita. Me escriben B en vez de D o D en vez de... La confunde. Muy bien. Gracias. Bien. Ahí la parte de pronunciación también es que se parecen tanto. Sí, ¿verdad? es que, o sea, entran en función estas estructuras cerebrales que mencionaba. El área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arcuato. Entonces, hay un problema de funcionalidad adecuada en estas áreas. Entonces, lo primero y lo más importante, le voy a decir, es que no se moleste con su niño o con su niña porque cometa esos errores. Es una dificultad como que si usted se molesta con un niño o una niña, esto para los maestros y esto para los padres, porque de repente, pues no mire bien. O sea, ¿se molestaría usted con alguien que tiene una dificultad para ver, y es que tiene de repente tal vez, no sé, un problema de la percepción visual? O sea, que ellos pueden ir mejorando esto a medida vaya pasando el tiempo, o van a seguir confundiendo la D con la B. Ahí donde entra la pregunta de la madre, Warren. Bien. Tengo que hacer una pausa. Sí, no. Bueno, hay procesos de maduración. En algunos casos eso puede mejorar. Y hay casos en los cuales se va a atenuar la problemática, y hay casos en los cuales va a seguir por toda la vida. Entonces, se puede hacer ayudas, procesos terapéuticos, existen procesos terapéuticos y entrenamientos para los padres y para los niños, pero lo más importante, en primer lugar es no molestarse, porque es como que de repente usted se moleste, como le digo, con alguien por tener un problema visual que necesite anteojos. No se puede molestar. O sea, hay un problema de funcionalidad cortical ahí, que se le puede hacer un atenuante, pero pues lo primero es eso, y luego buscar la ayuda y la asistencia de un profesional, porque no es simplemente con una... ¿Sería un educador especial acá? Puede ser un educador especial, un logopeda o un psicólogo entrenado en esto específicamente, que le puede ayudar a superar este problema. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar luego de los problemas cuando ya incluye los números, ¿verdad? Cuando no cuadran los números, y por más que usted le diga que 2 más 2 es 4, el niño no lo logra entender, pero ¿qué es lo que está pasando con él? Al regreso lo sabremos, no nos cambie.
Bueno, la hora de programa se me ha ido muy rápido. Hay muchas preguntas interesantes. Hay una que nos hacen, War, rapidito porque tenemos poco tiempo. Buenos días. Es un joven que tiene 23 años, no se le quedan las cosas, está en la universidad, va a exposiciones y todo se le olvida. ¿Qué puede hacer? Bien, el desarrollo, busca en internet estrategias de mnemotecnia. Las estrategias de mnemotecnia. Este no es un trastorno específico del lenguaje, digo, del aprendizaje, sino que es pues una capacidad mental superior que no se ejercitó adecuadamente a lo largo de la vida. Antes hablaba yo de Lev Seminovich-Vygotsky y hablaba de todas las capacidades mentales superiores. Muchas personas tienen satanizada la memoria. La memoria es un proceso de capacidad mental superior, una capacidad que es vital en la vida diaria. Imagínese, Suani, que usted el día de hoy se hubiese levantado y de repente dice usted, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Usted no se habría presentado sí, hoy. No. Y que usted no hubiera sabido que es importante lavarse los dientes, que es importante bañarse, que es importante hacia dónde ir, que usted trabaja. La memoria es muy importante. Es muy importante. Y hay personas que satanizan la memoria en los procesos de aprendizaje. Es una capacidad mental superior que si no la utilizamos, no funcionamos bien. En la vida profesional hay que darle un énfasis, no el único énfasis en un proceso de aprendizaje, porque pues las personas tienen que aprender estrategias de memorización, porque si no nuestro carro no funciona bien. Es como que si no hacemos uso de la memoria, es como que le quitemos una llanta al carro. Hay que darle ayuda, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo. Otra pregunta, y aquí esta sí tenemos que darle. Mire, dice, buen día, ¿qué podemos hacer con un niño que está en 5º grado y no se sabe las tablas de multiplicar? Aquí viene la parte de lógica matemática. Exacto. Ahí, bueno, es muy importante. Hay estrategias de entrenamiento en destrezas lógico-matemáticas que son concretas. Usted puede buscar entrenamiento en multiplicación con mecanismos concretos, que de repente usted utiliza chapas, tapones y de repente multiplica, y es como suma, como resta, multiplicación y división, que los niños pueden aprenderlo de forma concreta, porque los números son abstracciones. Y la abstracción es una capacidad mental superior, pero la abstracción, de repente, para que la corteza cerebral madure y se logre desarrollar, al principio hay que tener ejemplos concretos para entender lo abstracto. Es como el arte abstracto. Tenemos el arte figurativo, que de repente se miran figuras y formas de la realidad, pero luego la abstracción son representaciones complejas de la realidad, y no es fácil. Los números y las palabras son abstracciones de la realidad. O sea, que aquí no se esté preocupando para que el niño aprenda la tabla de 9, que 9 por 1, 9, 9 por 2, no. Sino que él entienda, porque si usted le cambia el número y le pone 5 por 9, el niño no va a saber porque se aprendió. No tiene que ser de esa forma, sino con un ejemplo, que utilice la adición, o sea, todas se van uniendo. Pero primero con ejemplos concretos y luego que se las aprenda. Hay que tratar de que se las aprenda, porque si usted dice, no, eso no te lo tenés que aprender, entonces le quita la oportunidad a su hija o a su hijo de ejercitar la memoria. Entonces es como que de repente usted le quite la oportunidad de ejercitar los músculos de sus piernas o los músculos de sus manos o de sus brazos. Entonces, ¿qué va a crecer? Un niño normal o una niña normal que de repente no puede caminar bien, no puede correr, no puede saltar, o que no puede hacer. Que lo aprenda, pero utilizando la lógica. ¿Por qué da ese resultado? Primero que lo comprenda. Y luego que se lo aprenda. Correcto. Porque si no, si yo me aprendo algo sin entender por qué, entonces ¿qué sentido tiene? Él va a decir que 5 por 5 es 25, pero ¿por qué? Por eso hay otro psicólogo importante, David Ausubel, que hablaba de un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es donde yo le ayudo en los procesos de aprendizaje para que tenga sentido. Tenga sentido para la vida, tenga sentido en las tareas, en los procesos de aprendizaje, y tenga un sentido trascendente. Sí, muy bien. Y ya estoy finalizando hoy, Carlito, ya me voy. Pero la persona que nos dijo que tuvo un problema de
la inflamación, ¿verdad? Ah, sí, de las meninges. Sí. Estas personas tienen que buscar la asistencia de un logopeda para poder procesar el lenguaje, porque seguramente puede haber tenido una dificultad. Hay dificultades periféricas en el aparato, en la articulación del lenguaje, en el aparato fonador, pero estas personas no tienen ese problema, sino que tienen un problema cortical. Entonces, sobre todo en el área de Broca, que les ayuda a articular el lenguaje. Entonces, un logopeda les puede ayudar a hacer este proceso, ayudar un audiólogo, un logopeda y un psicólogo. Y no le haga caso a las personas que dice usted que de repente se burlan o se ríen cuando usted no pronuncia o habla bien una palabra. Usted está haciendo un esfuerzo muy grande y eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y le invito también para que cambiemos de estado de ánimo. Veo que ahí en su foto de WhatsApp pues anda una foto un poco triste, no sé qué es lo que realmente pasó. Mejoremos ese estado de ánimo, ¿verdad? Dios siempre es bueno. Warren, ¿dónde lo podemos localizar en la consulta privada? Bien, si usted se quiere poner en contacto conmigo en mi clínica privada, me puede escribir al WhatsApp de preferencia al 99 70 9405 9970 9405 9970 9405. Yo gestiono mi agenda y para la clínica vía WhatsApp, o me puede llamar, pero de preferencia escríbame primero. Y también, bueno, mis correos electrónicos warren.ochoa@una.edu.hn o warrenochoam@gmail.com. Estoy a la disposición, a la orden, 9970-9405. Y le agradezco, Suani, por esta invitación. Estamos a la orden. Sí. Y pues nos faltó la discalculia. Bueno, la discalculia sí es importante, pero bueno, vamos a ir ahí podemos ir tratando todos estos temas estas dificultades. Lo importante es que usted no se moleste con las personas, que les ayude, que los maestros, y que sea un equipo para ayudar a la persona y no ver el problema. O sea, ayudar a la persona, una persona con dislexia, no un disléxico. Correcto. Una persona con discalculia, no un discalcúlico. O sea, es ayudar a la persona, docente, familia y equipos, que aquí no tenemos equipos educativos multidisciplinarios. Cuando estuve en Costa Rica, ya he ido un par de veces a Costa Rica a congresos de educación, y allá dentro del centro de educación hay logopeda, psicólogo, trabajador social, hay psicopedagogo, y dentro de cada centro educativo. Hay que empezar a orientarnos, eso es lo mejor, y nunca es tarde para aprender. La persona que me diga, no, yo estoy muy vieja, no, todos los días aprendemos. Y decían, ¿por qué solo lo malo? No, aprendemos de todo, aprendemos en la vida. El decidir, el discernir, mejor dicho, entre si lo hago o no lo hago, pues ya depende de una condición superior de uno, ¿verdad? De tomar esa decisión, pero aprendamos lo bueno siempre. Gracias por habernos acompañado, siempre los esperamos a las 10 de la mañana y pueden ver el programa de repetición a las 11 de la noche por Suyapa TV. Hasta pronto.